Buenas tardes muchachos y bienvenidos a nuestra 18ª clase de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. En esta ocasión vamos a ver lo que es un ejemplo de un balance integral de momentum. ¿Sale? ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a ver a qué se refiere, básicamente. Entonces comenzamos planteando el problema nuevamente, que es con nuestro enunciado. Y vamos a decir, considere el proceso de enfriamiento de una placa de acero mediante el impacto de un jet de agua sobre la superficie de la misma, siendo de interés la fuerza que se aplica sobre la placa debido al impacto. La figura 1 presenta la vista lateral del jet impactando sobre la placa de acero. Hay que considerar que el jet tiene una sección redonda y genera en la placa una huella de sección redonda también, ¿sale? Es importante destacar que el jet no impacta de manera perpendicular a la placa, sino que presenta un ángulo con respecto a la vertical que hay que considerar, ¿no? Entonces tenemos nuestro jet, ¿sale? Que va a pegar sobre nuestra placa de acero para enfriarla. Tiene un cierto ángulo. El jet es un chorro de agua redondo. Entonces en esta placa deja una huella redonda también, ¿no? Va a ser un área redonda la que va a afectar hasta cierto punto, ¿no? Dejando a un lado lo que podría ser la diferencia que podría tener entre un lado y otro debido al efecto de la gravedad. Eh, en este caso eh, tenemos los datos, que va a ser el diámetro del jet, que es el diámetro que va a tener ese chorro de agua, la velocidad que tiene el mismo y el ángulo con respecto a la horizontal que presenta el jet, ¿sale? Además contamos con la densidad del agua, que va a ser nuestro material al cual le vamos a medir el momentum. En este caso, la ecuación de balance integral de momentum es vectorial. Acuérdense que lleva un vector velocidad por ahí. De tal manera que el problema en principio tiene dos dimensiones, ¿sale? Eh, ya que impacta con un ángulo con respecto a la horizontal. Si lo vemos de manera plana, en general va a ser tridimensional, pero bueno, así visto de manera plana tendría dos dimensiones. ¿Sale? Sin embargo, podemos modificar el sistema de referencia para que tenga una única dimensión. De esta forma únicamente consideraríamos un componente, ¿sale? Entonces lo que hacemos es cambiar el sistema de referencia, ¿no? Va a ser únicamente en dirección X lo que nos interesa, ¿sale? Y bueno, con eso ya terminamos lo que sería nuestro planteamiento del problema, sabiendo que vamos a hacer un balance de integral de momentum en una sola dirección, dirección X. Pasamos a lo que es el planteamiento del modelo matemático. Lo que vamos a hacer es un balance integral de momentum. Va a ser en estado estacionario. Vamos a considerar que el fluido es incompresible, o sea que la densidad es constante, que el flujo es en una sola dirección, que no existe una diferencia de presión y que no se consideran fuerzas externas, es decir, vamos a despreciar el efecto de la gravedad. Aquí les dije que la simetría de esta huella pues dependía un poquito de la gravedad, entre otras cosas, pero su efecto sobre el esfuerzo que resiente la placa debido al impacto del jet es muy bajo. Entonces vamos a despreciar lo que es la gravedad. Una vez planteadas nuestras suposiciones, pasamos a las ecuaciones gobernantes. En este caso, nuestra ecuación gobernante es el balance integral de momento. Sale que tiene el momento que entra menos el momento que sale, más la presión de entrada menos la presión de salida, más las fuerzas de arrastre, que son la interacción entre un sólido y un líquido, más las fuerzas externas, igual al cambio de momento por unidad de volumen con respecto al tiempo. Dentro de las suposiciones vamos a considerar primero que solo es en dirección X. Por lo tanto, estas cantidades vectoriales pues únicamente las vamos a considerar en dirección X. ¿Sale? Ahora bien, en dirección X no hay flujos de salida. Vean nuestro esquema. Únicamente hay una entrada. ¿Sale? Por lo tanto, el balance de momento pues va a tener que considerar esa parte. ¿Sale? Perdón por eso. Creo que enseñé una pantalla o algo, no sé qué pasó. Bueno, el chiste es que, bueno, únicamente va a ser entrada en una dirección, ¿sale?
Eh, de tal manera que y además no hay diferencia de presión, ¿no? Es despreciable. Y no tenemos la fuerza, el efecto de la gravedad. Debido a que es estado estacionario, tampoco va a haber acumulación. Por lo tanto, no hay diferencia de presión, se va este término. No hay una salida, se va este término. No hay efecto de la gravedad, se va este término. Y es estado estacionario, se va este término. Nuestra ecuación gobernante entonces va a tomar esta forma, ¿sale? Que es el momentum en X debido al momentum del jet, más la interacción que hay entre la pared y lo que sería nuestro jet va a ser igual a cero, ¿sale? Entonces esta fuerza de arrastre en X va a ser la interacción entre lo que es la placa, no es pared, es placa, y el jet. Eh, Como solo vamos a considerar el flujo en dirección X, vamos a descomponer la componente en X de la velocidad del jet, que sería la velocidad en Y por el coseno de alfa. Y esta velocidad en X pues va a ser la velocidad del jet. De tal manera que obtenemos esta expresión y después, simplificándola un poquito, vamos a llegar a esta expresión. En condiciones de frontera pues no son necesarias en un modelo macroscópico y no, como es estado estacionario, no necesitamos condiciones iniciales. Los materiales pues únicamente necesitamos la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y ya la tenemos. Ahora vamos a resolver lo que sería nuestro modelo. En este caso no hay que resolverla porque no es una ecuación diferencial, únicamente hay que sustituir los datos en esta expresión, ¿sale? Para obtener eso. Eh, Despejamos lo que es la fuerza de arrastre, que es la fuerza que va a resentir el líquido debido al impacto con la placa, ¿sale? Es la fuerza que el agua resiente debido a que impacta con la placa y va a ser igual a esta expresión, ¿no? Entonces sustituimos los datos que conocemos, ¿sale? Este es el área transversal, acuérdense que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, de tal manera que calculamos que la fuerza de arrastre son 15.30 kilogramos por metro segundo al cuadrado, que son 15.30 newtons, ¿sale? Esa es la fuerza que siente el agua cuando impacta con la placa. Pero como a nosotros nos interesa la fuerza a la que está sometida la placa, debido al impacto del jet, únicamente hay que cambiarle el signo, ¿no? Entonces nosotros vamos a calcular la fuerza que impacta sobre la placa, que son 15.30 newtons. Y bueno, de esta manera terminamos lo que es nuestro ejemplo de balance integral de cantidad de movimiento. En este caso fueron dos ejemplos muy cortos. No es un tema muy extenso porque la mayor importancia que tiene es que nos va a servir de preámbulo para la unidad 5. Tampoco vimos un ejemplo de ecuación de Bernoulli porque la ecuación de Bernoulli, para aprender a usarla, hay que tener muchas consideraciones. Entonces, se requieren muchas más semanas del curso para poder llegar a entenderla, a dominarla, ¿sale? Entonces realmente lo que veríamos sería una embarradita de nada y no tiene mucho caso. Prefiero que usemos ese tiempo para estudiar con mayor profundidad lo que sería la unidad 5, ¿sale? Que esa sí es más importante en cuanto a que le sirve de fundamento para las siguientes asignaturas. En el caso de esta unidad simplemente se metió como con un poquito con calzador a lo que es el plan de estudios, pero bueno, nos sirve como un preámbulo para la siguiente unidad, ¿sale? Entonces, estudienle un poquito de esta parte, sobre todo lo que son los conceptos previos, intenten entenderlos bien. Nos vemos la siguiente clase donde ya vamos a empezar con la unidad número 5, ¿sale? Hasta pronto.